a nuestra ponente del día de hoy, quien es la magíster Ada Paola Mejía Rodríguez, y a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Milward Palacios Pari y seré el moderador el día de hoy. Cabe precisar que el presente diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico. Asimismo, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema de hoy, sábado 19 de marzo, viene a ser violencia familiar en el marco de la Ley 30.364 y delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, problemática y aplicación, que será desarrollado por la magíster Ada Paola Mejía Rodríguez, quien en síntesis es abogada y magíster en Derecho Constitucional y egresada del doctorado en Derecho Penal y Política Criminal. Bien, pasamos a cederle el uso de la palabra a nuestra ponente para que dé inicio a la misma. Gracias. Y muy buenas noches con todos. Un agradecimiento especial al Colegio de Abogados de Tacna y también a Clinton por la invitación, ¿no? Bueno, el tema que les he traído el día de hoy, primero lo voy a proyectar, es básicamente como lo ha referido Clinton. No sé si se puede apreciar, ¿se ve? Sí, doctora, sí se ve la diapositiva. Ya, el tema que les he traído es básicamente, he tratado de abarcar todo el proceso de violencia familiar, tanto en el plano de familia, en la condición de tutelar, en su marco tutelar, como en la etapa de sanción, ¿no? Propiamente como delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En esta disertación vamos a tratar la problemática y la aplicación, ¿no? Y si surgen algunas preguntas acerca de la aplicación, porque ha tenido varias modificaciones de esta ley, hacerlo llegar al fin de la exposición. Vamos a comenzar con el primer punto de la exposición. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, Ley 30.364. Para nadie es novedad que esta ley se incorpora en el año 2015, su vigencia, porque antes teníamos la ley 26.260, ¿no? Que el trámite y el procedimiento era muy distinto a esta ley. Incluso quien dictaba las medidas de protección no era un juez de familia, ¿no? Sino era el fiscal de familia propiamente dicho. Ya con la entrada en vigencia de esta ley y la revolución que ha causado dentro de su aplicación y problemática, nos trae nuevos ejes y nuevos paradigmas para el respeto de la integridad física, psíquica, sexual y económica de las víctimas, propiamente y en su mayoría de las mujeres, ¿no? Lo cual no inhibe que este proceso también encontremos víctimas que sean hombres. La ley 30.364, dentro de su marco, nos habla de los sujetos de protección, ¿no? En un primer contexto nos habla de la mujer en todo su ciclo de vida, es decir, desde que es niña, adolescente, joven, adulta, hasta que es adulta mayor. Y en un segundo grupo nos habla del grupo familiar. Acá es básicamente donde hablamos de la violencia familiar, ¿no? Hablamos de la pareja, expareja, cónyuge, conviviente, exconviviente, los que tienen hijos en común y jamás han vivido, los ascendientes, hablamos de los padres, las madres, los padrastros, las madrastras, los abuelos, los bisabuelos. Y en la línea ascendiente, hacia abajo, de los hijos, hijastros, nietos, bisnietos. También los colaterales, hasta el cuarto grado de consanguinidad, como por ejemplo los hermanos, los tíos, los primos, los sobrinos. Y hasta el segundo grado de afinidad, como son los suegros, los cuñados, la nuera, el yerno. Y personas que viven bajo el mismo techo, siempre y cuando no medien relaciones laborales. Por ejemplo, la mucama, la niñera, no podrían enmarcarse dentro de los sujetos de protección. ¿Por qué? Porque existe un vínculo laboral que lo une, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia que esta ley incorpora? Adicional a la ley que la precedía, la 29.290,
Nos incorpora dos tipos de violencia muy distintos. Antes solamente se regulaba la violencia física y psicológica. Con la incorporación de la 30.364, no solamente hablamos de la física y psicológica, sino también la sexual y la económica o patrimonial. Todos sabemos que la violencia física es aquella conducta que causa algún daño en la integridad de la víctima, ¿no? Hablamos de puñetes, patadas, golpes, moretones, todo ello. Y la violencia psicológica es aquella acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o tratar de avergonzarla. La violencia sexual tiene más una relación de naturaleza sexual. Hablamos de la violación sexual, actos contra el pudor, actos de connotación sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, todos aquellos que han sido incorporados en el Código Penal, ¿no? Y la violencia económica o patrimonial, que antes tampoco se consideraba, ¿no? Esta viene a ser una definición nueva que incorpora esta ley también, y la define como aquel menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Hablamos de apropiación indebida de objetos de parte del agresor que le quita a la víctima, de bienes, de documentos, limitación de recursos económicos, limitación o control de sus ingresos. Incluso algunos han incorporado el hecho de los alimentos, ¿no? Los alimentos que el agresor de alguna manera trata de controlar a la víctima o usa esta excusa para poder acceder a ello, ¿no? Los alimentos, en muchos casos también la destrucción de bienes, por ejemplo, en el caso de, digamos, y han sucedido, lo digo en hechos reales, el hecho de una docente de primaria que había sufrido el menoscabo de sus bienes patrimoniales, de su laptop y de su título profesional. ¿Por qué? Porque simplemente la pareja no quería que ella estudie y que se dedique solamente a sus hijos, entonces no quería que trabaje y le quemó el título profesional y la laptop, ¿no? Ahí es donde hablamos de esta clase de menoscabos. Estos son los 4 tipos de violencia que existen. Si ya los tenemos definidos, ya podemos entrar a la etapa de protección. ¿Qué es la etapa de protección? La misma ley ha definido 2 clases de etapas, la etapa de protección y la etapa de sanción. Dentro de la etapa de protección, para que esta comience, primero tenemos que hablar de una denuncia. Esta denuncia, sea por violencia física, psicológica, sexual o económica, puede ser por cualquier persona, por la víctima directamente, incluso de oficio, ¿no? O sea, si yo no soy parte de esa familia, pero me entero que esa familia, esa mujer sufre, o ese menor, o esa víctima, sufre hechos de violencia, con la sola puesta en conocimiento, es inmediato el actuar de la policía, ¿no? Y si la policía no quiere hacer nada, para eso existen los centros de emergencia mujer, ¿no? Para que actúen ante la sola noticia. Si no me quiero acercar a la policía, si no quiero ir al SEM, porque tal vez no dispongo de tiempo, pues llamo a la línea 100, ¿no? O aprieto en mi celular el número 100 y llamo, y pongo en conocimiento, mi vecina, la señora tal, está sufriendo hechos de violencia, ¿no? Su hijo sufre hechos de violencia, el señor es una persona alcohólica, etcétera, etcétera, y pongo en conocimiento. La línea 100 saca un reporte, o el chat 100, que también lo pueden hacer por la computadora, saca un reporte, lo pone en conocimiento a los centros de emergencia mujer, y ellos están en la obligación de ver si es que existe o no esos hechos de violencia en esa persona, ¿no? O la policía de manera directa también, como les dije, no se puede denunciar. O de oficio, ¿no? Cuando se conoce de un hecho de violencia, directamente los sujetos que conocen de ello, por ejemplo, la fiscalía de oficio lo puede realizar, o si no también el centro de emergencia mujer de oficio puede hacer la denuncia, porque está dentro de sus atribuciones. Una vez que ya tenemos nosotros la denuncia, ¿qué es lo que sigue? La policía en el plazo de 24 horas tiene la obligación de recabar todos los documentos de la víctima, dentro de ellos la declaración, si ha sufrido violencia psicológica, tendrá que remitir un oficio que se lo da a la víctima para que vaya a medicina legal o a un centro de emergencia mujer, ¿no? Porque para hechos de violencia ambos tienen la misma calidad probatoria. Se lo da y ella tendrá que pasar esa pericia psicológica.
Si es violencia física, la policía tiene la obligación de acompañar a la víctima hasta medicina legal, que pase la revisión médico legal y se emitirá un certificado médico, donde determinará cuáles son las lesiones que esta víctima ha tenido a consecuencia de este hecho de violencia. Si es sexual, también se determinará con el certificado médico legal. Y en el caso de las económico-patrimonial, necesariamente se deberá hacer una constatación para verificar los daños a dichos documentos, bienes patrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? O también los centros de emergencia mujer, de alguna manera, ayudan en cuanto a los informes sociales que emiten, porque también hacen investigaciones in situ en el lugar de los hechos, ¿no? Y emiten estos informes, la psicóloga, la asistenta social. Una vez que ya se recabó todos estos documentos, y ya con previamente el traslado de la puesta en conocimiento de la denuncia del imputado, con o sin su declaración, y con estos documentos, se emite estos documentos al juzgado competente, ¿no? Puede ser el juzgado mixto, lo dice la ley, o el juzgado de familia. Hoy en día, a partir del año 2021, ya existe un juzgado especializado, un juzgado de familia que se ha convertido en un juzgado que solamente se encarga de medidas de protección, que llega a ser el tercer juzgado de familia, ¿no? Solamente ve medidas de protección y de alguna manera alivia a los demás juzgados. Hay un juez natural que se encarga solamente de la emisión de medidas de protección y es competente para ello, ¿no? Una vez que llega, dentro de las 72 horas desde que el juez toma conocimiento de ese hecho de violencia, tiene que emitir la medida de protección y hacerla notificar a las partes. Antes de la pandemia, lo que se hacía era, el juez citaba a las partes para que concurran a la audiencia y cada uno haga sus descargos. Porque la víctima ya tiene todos los informes, ya pasó todas las pericias. Entonces, el juez lo que quería era escuchar de alguna manera al agresor y también notificarle, ¿no?, la medida de protección. Porque teniendo conocimiento de ello, ya se podía aplicar también la desobediencia a la autoridad si es que éste incumplía esa medida de protección. Hoy en día, con esto de la pandemia, los jueces emiten las medidas de protección y las hacen notificar con los policías, ¿no? Porque ellos se encargan propiamente de la ejecución, ¿no? Por esto de la no concurrencia, que no se puede concurrir a los juzgados, con esto del distanciamiento, esto para evitar el COVID, de frente lo está emitiendo el juez de familia. Una vez que lo notifica con el policía, él se encarga de la ejecución. Si en la medida de protección, porque la medida de protección tiene diferentes clases de medidas, las cuales son primero, no concurrir a nuevos hechos de violencia, alejamiento o no acercamiento a la víctima hasta una distancia de 300 metros, no porte de armas, prohibición de llamadas telefónicas, mensajes de texto, Twitter, WhatsApp, cualquier medio de comunicación, entre otras medidas, como también existen inventario de bienes, retiro del agresor. Digamos que un juez de familia dispone del retiro del agresor. ¿Quién se encargaría de la ejecución? La policía. Si ayer emiten la medida de protección y hoy se la notifican a la casilla de la comisaría más cercana de donde se encuentra la víctima, ese encargado, el área de ejecución de medidas, tiene que ir a ejecutar al domicilio donde se encuentra el agresor, que se presume que es de la víctima, por algo se está pidiendo el retiro, tiene que ir a sacarlo o informarle que tiene que retirarse, que le dan un plazo, que es aproximadamente entre 1 o 2 días para que se retire, ¿no? Esa es la manera de ejecutar. Si no lo hace, tiene que hacerlo con la fuerza pública, o sea, va y ejecuta, policías van y sacan al señor, ¿no? De la misma manera, el porte de armas, se tienen que incautar en la SUCAME que las pistolas o que hagan uso, ¿no? También hay suspensión de licencia, entre otras. Hoy en día la Corte ha incorporado una medida, bueno, que también no estaba antes, que es el botón de pánico, ¿no? Que lo que hacen es lo siguiente: las víctimas que sufren
violencia moderada o severa, pero en su mayoría severa, van con su celular al Poder Judicial y les instalan una aplicación que se llama botón de pánico solamente para víctimas. Con el solo hecho de apretar un número que lo determinan ahí, inmediatamente Seguridad Ciudadana, la comisaría, están concurriendo a su domicilio, ¿no? Y levantan un acta para ver si esta señora está sufriendo un hecho de violencia. Hasta ahí todo bien, tenemos la etapa de protección. Ahora vamos a pasar a la, bueno, es lo que les he explicado, la audiencia de medidas de protección. Incluso, para terminar ese tema, ¿no? Una vez que sale la medida de protección y yo denunciado, no me encuentro conforme con lo que se ha resuelto, no estoy de acuerdo que yo me vaya a mi domicilio, o que no me pueda acercar a mi pareja, o que me hayan impuesto un régimen de visitas para mis hijos, ¿no? Porque ellos han presenciado hechos de violencia como víctimas indirectas, porque también ello es un agravante, ¿no? Que un menor de edad presencia hechos de violencia es un agravante. Una vez que está eso, yo no me encuentro conforme, puedo apelar esta medida de protección. Apelo a la medida de protección y será la sala quien se encargará de determinar si se debe o no anular esta sentencia, perdón, esta resolución, este auto, si se debe anular, pero no es una sentencia, no lo es, si se debe anular, si se debe modificar o se debe emitir una nueva resolución, ¿no? O contrario a ello, si la víctima no se le ha dado medidas de protección, también tiene la potestad de acudir a través de una apelación para que estas medidas se dicten, ¿no? Tal vez el juez no ha valorado en su integridad todos los medios de prueba que tenía, o en algunos casos suele suceder por la cantidad. Los policías, como dicen, 24 horas, lo que tengo, ¿no? La declaración, la ficha de valoración, tengo esto, ya lo envío, ¿no? Y a veces en mesa de partes presentaban los informes psicológicos, sociales, y no lo enviaba. Entonces, ¿qué hace el juez? Lo que tenía, ¿no? Solo tengo su declaración, no es suficiente para mí, o no es suficiente esta ficha de riesgo porque no tengo más medios de prueba, y no al lugar a dictar la medida de protección por el momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la víctima? ¿Qué hacían los SEM? Tenían que apelar esa medida de protección. Vamos, antes de pasar a la etapa de sanción, se ha dictado en el año 2020 un pleno jurisdiccional en violencia familiar, lo cual yo considero que es necesario que ustedes conozcan los ítems los temas que se han tratado dentro, para que puedan ver, ante tantos casos de violencia, han existido problemáticas que no han podido ser abordadas y por cada juez, o tenían diferente forma de pensar y han aplicado a su manera discrecional. Entonces, ha tenido que haber un pleno donde se unan los jueces superiores y determinen cómo va a ser la aplicación de ciertos inconvenientes que han tenido para la emisión de medidas de protección. Por ejemplo, comencemos con el primero. El tema 1 fue las medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercidas por agresores que no son integrantes del grupo familiar. La pregunta era, del primer tema, ¿procede dictar medidas de protección a favor de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercidas por agresores que no son integrantes del grupo familiar al amparo de la ley 30.364? Todos sabemos que la ley 30.364, y como lo he explicado, tiene dos campos de acción. El primero es la protección de la víctima, como lo dije, en todas las etapas de su vida, desde que es niña hasta que es adulta mayor. Y la otra es el campo del vínculo familiar que existe, ¿no? Pareja, es pareja conviviente, cónyuge, hermano, hijo, nieto, abuelito, todos. Hay un vínculo, un entroncamiento que los une, o una afinidad que existe, ¿no? Y acá protege a la mujer en todos sus ángulos. Son dos. Pero ¿qué pasa? Y yo les hago esta pregunta. ¿Qué pasa si hay un niño que sufre violencia sexual? ¿No? Digamos, pongámoslos por el profesor que le enseñaba básquet. No es mujer.
entonces no puedo dictar medidas de protección, decía, ¿no? Porque no tiene vínculo con el profesor. Y tampoco es mujer. Pero tampoco podemos dejar, por interés superior del niño, tampoco lo podemos dejar desprotegido. Entonces, habían diferentes maneras de aplicar, ¿no? A la hora de emitir medidas de protección. ¿Qué dijeron los jueces? Plantearon dos ponencias y dijeron, sí, sí procede, ¿no? Sí procede emitir medidas de protección a favor de estos niños y adolescentes que son víctimas de un delito de violencia sexual, porque lo amparan en la ley de protección a los menores, que podían existir nuevos hechos de violencia, son niños vulnerables, etcétera, etcétera. Y otros decían, no existe ningún vínculo, contradice la ley 30.364, es hombre, no tiene la calidad de mujer, no se encuentra en ninguna de las etapas que se desarrollan, entonces no. Llegaron a un consenso después de una votación y dijeron, sí, vamos a proteger a estos menores que son víctimas de violencia sexual, que no tengan ningún vínculo con su agresor, y sí, ¿no? Se va a emitir medidas de protección a favor de estos menores y adolescentes, ¿no? Pero en este campo vayámonos, y en un caso particular, un jovencito que se va a tomar bebidas alcohólicas con su amigo, ¿no? Se queda dormido y lo viola. El juzgado no da lugar a medidas de protección. ¿Sería correcto o sería incorrecto? No era niño, no era adolescente, no era mujer, no tenía un vínculo. En este caso, por ejemplo, lo que recomendaba el juzgado era lo siguiente. Concurra, si usted tiene, considera que pueda sufrir nuevos hechos de violencia, solicite garantías para su vida en la gobernación más cercana de su jurisdicción, que eso es lo competente. Entonces, este sería el primer tema para esclarecer, ¿no? Un segundo tema, violencia contra la mujer ejercida por otra mujer. ¿Se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género ocasionada por otra mujer que está fuera de los alcances del artículo 6 de la ley 30.364, es decir, integrantes del grupo familiar? Por ejemplo, ¿no? Justo había participado en una ponencia antes donde se planteaba un tema, por ejemplo, en el que la esposa, perdón, es un matrimonio. El esposo tenía una relación extramatrimonial, tenía una amante, y la esposa se entera. En vez de reclamarle al marido, va y le reclama a la señorita, la agrede, ¿no? La golpea. Y cuando va a la comisaría, lo que sucede es lo siguiente. No te está agrediendo, el sujeto activo no es un hombre, le dicen al amante, no es un hombre, no tienes un vínculo con la señora, podrás tener tus 10 días de incapacidad, tus 5 días de incapacidad, pero la ley no prevé que se emita unas medidas de protección a tu favor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se resuelve? No al lugar medidas de protección. Pero con la incorporación de esto, del pleno jurisdiccional, sí se permite ahora otorgar medidas de protección siempre y cuando la víctima haya sido una mujer y la agresora haya sido una mujer. Pero hay algo que se debe de precisar. Debe existir el contexto género, ¿no? No por el solamente hecho de que viene a mí una señorita y me reclama porque voy al mercado y no me gustan las papas y nos peleamos, no me da el vuelto. Ahí no hay un contexto de género. Pero en este contexto en específico, que el ejemplo que yo les daba, la mujer que iba y le reclamaba al amante, existe un contexto de género. ¿Por qué? Porque esta mujer la agrede, no le reclama al marido, le agrede al amante. Pero hay un contexto de género, ¿por qué? Decían. Primero, porque existen estereotipos, ¿no? El hombre, donde caiga, es hombre. Pero la mujer debe respetar un matrimonio. La mujer no debe meterse en una relación de pareja, peor aún si hay hijos, ¿no?
existen estereotipos que se están juzgando. Se está juzgando a esa mujer como debe de ser. Entonces, este tema 2, cuando nos habla de que se deben emitir medidas de protección, dice siempre y cuando se pueda determinar que existe un contexto de género, solamente en esos casos. No va a ser siempre, ¿no?, que exista violencia. Este es un segundo tema que considero que también es importante, porque antes cuando ibas a la comisaría, como les decía, ¿no?, decían, ya, es faltas. Si tienes lesiones, ya, es faltas, anda a denunciar a delitos y que te recepcionen por faltas, ¿no? No es violencia familiar. Tampoco es violencia contra la mujer. Entonces, es faltas. Siguiente tema. El tema 3. La prevención de la competencia en materia de violencia familiar, garantía versus eficiencia. Ante una nueva denuncia de violencia familiar en la misma jurisdicción en la que se dictaron medidas de protección o cautelares, puede interpretarse la competencia prevista en el numeral 41.2 del reglamento de la ley 30.364 en sentido distinto al método literal y permitir el dictado de medidas de protección o cautelar por otro juez de la misma jurisdicción, pero de distinto al que se dictó por primera vez tales medidas. Antes, por ejemplo, en Tacna, se emitían medidas de protección por cada caso. Y había confusión incluso hasta el momento de denunciar la desobediencia. ¿Por qué? Porque yo, mi esposo me pegaba una vez, iba y denunciaba porque vivía en Ciudad Nueva, en el juzgado mixto, y me daban mi medida de protección. Luego me iba a Gregorio Barracín a vivir y me insultaba y yo denunciaba por violencia psicológica y me emitían otra medida de protección. Luego yo me compraba mi casa y vivía por acá, por el centro, y el juzgado de familia del centro que me tocaba me emitía otra medida de protección. Entonces los policías se preguntaban a la hora de la desobediencia, acá sí me dio, acá también me dio medida de protección y en la última no me dio. ¿Cuál es la válida? Yo no sé si está archivado este caso, porque antes decía, ¿no? Porque la ley ha sufrido varias modificaciones. Y si este caso se archivó por principio de oportunidad, ya esta medida ya no está vigente. Esta medida de acá, sí, todavía está en la fiscalía, pero no sé si todavía sirve la medida de protección o se ha emitido o no archivo. Y esta de acá recién es nueva, ¿no? Pero sí, no me han dado medidas. Entonces, ¿cuál es la que valía? Decían. Entonces, se hizo un acuerdo y dijeron, tiene que haber un juez natural. Un juez que determine la medida de protección y si existen nuevos hechos de violencia sobre la misma medida. Si corresponde ampliar la medida de protección, se hará sobre el nuevo hecho de violencia en el mismo número de expedientes. Y se sumaron. Hoy en día se suman, ya no se emiten una medida para acá, una para acá, una acá, no. Hoy en día el juez, al mismo juez que ha emitido, en este caso que hoy en día es el tercer juzgado, como le decía, de familia, ahí se emiten las medidas de protección, se siguen sumando, se modifican si resultan necesarias, se toman medidas más drásticas si se considera, o si no, la misma juez determina no dictar más medidas de protección por el momento, al ser los mismos hechos, ¿no? Hoy en día, el mismo juez debe conocerlo. Entonces, este caso parte de ahí, ¿no? ¿Puede dictarlo otro juez? Dicen. O sea, si ya tenemos un juez natural, este siempre me va a emitir la medida de protección, o este siempre va, sobre el mismo caso, ya conoce mis hechos, este mismo va a conocer, va a modificar mis medidas. ¿Y qué pasa? El juez solamente trabaja de lunes a viernes, hasta las 5 de la tarde, ¿no? En teoría. Pero hay jueces de turno, por ejemplo en Lima. ¿Qué pasa si cae un caso de tentativa de feminicidio que también se le da medidas de protección? Pero cae un sábado, ese juez no va a salir de su casa para trabajar, para emitir las medidas de protección, lo hará el juez de turno. Solo, y se toma en cuenta la segunda ponencia, dice, sí se podrá emitir medidas de protección por un juez distinto, quien dictó por primera vez las medidas de protección o cautelares, expresando las motivaciones de tal decisión. ¿Cuáles serían las motivaciones? Ese juez está de turno, es algo urgente, es algo inaplazable emitir la medida de protección. Solo en esos casos se podrá emitir una nueva medida de protección por un juez distinto al que las emitió.
Bueno, estando ante eso, ya hemos acabado la parte que corresponde a las medidas de protección o a la etapa de protección. Vamos a entrar a la etapa de sanción. Una vez que se emitió la denuncia, se hizo la denuncia, dijimos, ¿no? Se manda al juzgado de familia para sus competencias que emita la medida de protección. Pero a la par se manda a la fiscalía también. También se envía a la fiscalía. ¿Para qué? Para que haga la investigación si existe o no delito. Porque no se olviden, la medida de protección lo que busca es cautelar que esta víctima no vuelva a sufrir nuevos hechos de violencia. Pero el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar también debe investigarse y sancionarse. Entonces entramos a la etapa de sanción. En la etapa de sanción será el fiscal el encargado de investigar y de determinar si existe o no delito. Si existe un delito, procederá a la acusación directa, en su mayoría de veces, o a formalizarlo y investigarlo si considera necesarias nuevas actuaciones. Pero si él considera que no se debe, que no es un hecho que reviste agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, procederá al archivo. ¿Cuándo procede al archivo? En esos casos, ¿no? Que no considera que haya o que haya delito o que esté tipificado dentro del marco del artículo 122b o sus agravantes. Para ese caso, la víctima que se considere perjudicada y diga, no, yo considero que sí, quiero que mi abogado del CEM, mi abogado privado, mi abogado del MINJUS me defienda, puede presentar su recurso de queja, ¿no? Es libre. Y si el superior determina que si hay hechos de violencia, lo revocará y se le ordenará que haga acusación o que haga determinadas diligencias para seguir esclareciendo el hecho, ¿no? También puede archivar en el caso de reacción ansiosa situacional, por ejemplo, ¿no? O de maltratos. Por ejemplo, violencia física, cuando alguien le empuja o le da una cachetada, pasa medicina legal, pero le sale cero. ¿Por qué? Porque esa clase de lesiones no generan huella. Entonces estamos ante los maltratos. Y el fiscal no ve maltratos, porque el artículo 122b dice de 1 a 10 días. Estamos hablando de agresiones contra mujeres desde un día. Pero si no hay maltrato, si hay 0, entonces lo va a enviar al juzgado de paz letrado para su competencia. Ahí archiva y lo envía a un juez de paz letrado, ¿no? ¿Y qué pasa si está convencido de que hay delito? Plantea su acusación, habrá una audiencia de pruebas o de control de acusación, donde se emitirán medios de prueba, la defensa del imputado ofrecerá medios de prueba que determinen que ese día no se cometieron los hechos, o que no existieron esos hechos que la víctima refiere. Habrá un caudal probatorio, ofrecerán, y una vez que se haga esta audiencia de control, procederán a la etapa de juicio oral. Y en el juicio oral se determinará si es que esta persona que se le imputa haber cometido violencia familiar o violencia contra la mujer es culpable o es inocente. Se le condenará o se le absolverá. Dentro de los tipos de condena que hoy en día se aplican por el artículo 122b, encontramos la privativa de libertad o lo que están haciendo los jueces, ¿no? La conversión. Te dan 44 jornadas de trabajo comunitario, si es de 1 a 3 años, o si no, también encontramos los días multa, la conversión a días multa, ¿no? Depende a mis ingresos, se hace un cálculo y más o menos al mínimo vital, considerando, digamos, que yo trabajo al mínimo vital, hoy en día los fiscales están solicitando un promedio de 3.000 soles, ¿no? A favor del Estado. O sea, yo no trabajo, yo no hago trabajo comunitario, no voy, no limpio instituciones, no barro, no ordeno naqueles, no hago esas 44 jornadas, pero más o menos al mínimo vital son como 3.000 soles que tengo que pagar el Estado, fuera de la reparación civil de la víctima, que hoy en día se da de acuerdo al daño. Siempre se ha dado de acuerdo al daño que se ocasiona en la víctima. No se le va a dar una reparación civil
igual a una víctima que sufre un día de incapacidad y afectación psicológica, o una víctima que se le ha, no sé, se le ha marcado el rostro por el agresor, le ha cortado la cara, o se le ha mutilado un miembro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos hoy en día son las sanciones, y si yo también no me encuentro conforme de que ese juez haya absuelto mi caso de violencia como víctima, puedo apelar. Será la sala quien determine también en una audiencia si se revoca o se confirma la sentencia. Y igual, si he sido condenado y considero que no se ha valorado todos los medios de prueba que yo he ofrecido, también podré apelar y la sala penal determinará si revoca o confirma la condena, ¿no? Ese es el segundo punto de la exposición acerca del delito de agresiones contra la mujer. Ya para no cansarlos, hoy en día el artículo 122b plantea también dos puntos por su condición de tal, que tiene que ver con textos dentro del artículo 108b del Código Penal, es decir, hablamos de contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, que tiene que sufrir la víctima, abuso de poder, confianza, autoridad o cualquier otra forma de discriminación contra la víctima para que se enmarque en este delito, y también como violencia familiar, ¿no? Tiene que existir una responsabilidad, por ejemplo, la de padre a hijo, existe responsabilidad, es el enmarcado en responsabilidad de poder, la agraviada se dedica al cuidado de los hijos y el esposo tiene el poder económico dentro de esa familia y esa víctima sigue en ese círculo de violencia, entonces existe un contexto de poder, de confianza, puede ser en el caso de los exconvivientes, ya no viven en el mismo domicilio, pero existe ese nexo con el hijo, ha existido confianza y que en muchos casos la víctima es vulnerada, ¿no? Es agredida por ese vínculo que existe, ¿no? Eso sería lo que es la violencia contra la mujer en su condición de tal. Es la acción o omisión identificada como violencia que se realiza en un contexto de violencia de género, entendida esta como una manifestación de discriminación a través de relaciones de dominio, control, ejercicio del poder, sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Y en un contexto de violencia familiar hay dos clases de grupos de tesis, ¿no? La primera tesis, que mayormente la usa la Fiscalía para archivar, que no está vinculada a la violencia familiar, pero no sé por qué la usa, debe ser para tratar de archivarlo de manera más rápida, me imagino, que no se enmarca siempre en la violencia familiar, pero sí en la violencia de género, pero la usa también. La verticalidad, esa persona está sometida hacia mí, yo soy el hombre, yo gano en mi casa y la señora solamente se dedica al cuidado de los hijos, existe una verticalidad, ¿no? Móvil de destrucción o anulatorio, de tratar de hacer daño, la ciclicidad, existen continuamente hechos de violencia, la progresividad, primero me insultaba, me menospreciaba, me consideraba como nada, luego me dio una cachetada, luego me pateó, luego ya me golpeaba, luego fui víctima de casi tentativa de feminicidio. Riesgo o vulnerabilidad, por ejemplo, las personas adultas mayores, ¿no? Que ya no trabajan por el hecho de que no todas las personas contratan a personas adultas mayores para laborar o porque no tienen un sueldo y dependen de sus hijos, son personas vulnerables. O los niños, ¿no? Que dependen de sus padres, son personas vulnerables. Y la tesis que se remite a la definición de la ley 30.364 que les explicaba: responsabilidad, poder y confianza. ¿Existen sentenciados a pena privativa de libertad a consecuencia de la ley 30.364 o solo es parte de una política criminal para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Les he puesto una casuística, la 1969-2016 de Lima Norte, delito de lesiones graves por violencia familiar, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, agraviada Lisette Rosario Socla Guillén, y imputado Ronnie García Ronnie García Guzmán. Es el caso de la famosa Lady Guillén, ¿no? Y cómo era sometida progresivamente a violencia psicológica, la trataba de disminuir, la minimizaba, ¿no? Por el hecho de, bueno, a lo que se dedicaba era animadora, bailarina.
y la fue agrediendo psicológicamente, hasta incluso ella quería autodestruirse, ¿no? Y la golpeaba, le rompió la nariz. Se presentó un recurso de nulidad muy importante que marca precedente y que siempre lo trato cuando tomo estos temas de violencia, que considero que es importante, ¿no? A Ronnie García en una primera instancia se le sentencia a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el tiempo de 3 años, ¿no? Por las lesiones que había causado Lady Guillén. Una reparación civil de 48.000 nuevos soles. La Fiscalía cuestiona el quantum de la pena, solicita que se incremente esta sanción por el comportamiento del acusado, que por ejemplo se produjeron en un contexto de convivencia, habían golpes de puños, mordeduras, se le había roto el tabique nasal, el perfil psicológico del imputado acreditaba que era una persona violenta, que podía ejercer nuevos hechos de violencia sobre ella, porque habían regresado varias veces, podía convencerla, en fin, ¿no? Y el autor civil de ella no estaba conforme con los 48.000 nuevos soles de reparación civil y dijo que en cuanto al daño emergente, habían gastos generados a consecuencia de terapias psicológicas que ella había seguido. ¿Por qué? Porque ella era un personaje público, ¿no? Se dedicaba a la televisión, todo el mundo sabía de su caso, incluso había marchas, y esto le había afectado tanto, ¿no? Que no podía seguir con su vida como animadora, ¿no? Esa deformación que hizo en su rostro, en su nariz, no permitía que la contraten para eventos sociales, ¿no? Como animadora que ella venía realizando. Entonces esto la había imposibilitado a hacer parte de sus actividades cotidianas. Y por eso apela el quantum de la reparación civil. Y bueno, después de una apelación y de subir hasta la Sala Suprema, se determina que se le da 7 años de pena privativa de libertad a Ronnie García y 100.000 nuevos soles de reparación civil a Lady Guillén, ¿no? Es una sentencia que marca hito. Y hoy en día hay bastantes personas que se encuentran privadas de su libertad eh, por ejercer estos hechos de violencia contra las mujeres, pues, ¿no? Hay mujeres que hoy en día, como le dicen en las comisarías, ¿no? Son las caseritas, la señora cada rato viene, ¿no? Pero han sufrido hechos de violencia y mayormente se exterioriza esto cuando, o sea, soportan durante ese ciclo de violencia que tienen cuando conviven, o por los hijos, ¿no? Pero cuando se exterioriza, cuando son ex convivientes. Cuando ya no tienen ese vínculo, entonces van y denuncian violencia psicológica, van y denuncian violencia física, y con el tiempo tienen las sanciones que se busca. Bueno, lo que se busca es que esta ley rescate de alguna manera a la familia, el respeto a la mujer y los estereotipos patriarcales que a razón del tiempo se han mantenido ahí y que no están fijados y cuesta cambiarlos, ¿no? Y la única manera, quizás por el momento, es abarrotar los juzgados llenos de denuncias, pero es cambiar en el fondo. Es como considero que va a llegar a un punto alto y va a comenzar a bajar porque va a haber un cambio de los hombres, ¿no? Tal vez con estas sanciones que los jueces hoy en día les ponen con el servicio comunitario, que no creo que sea agradable a nadie trabajar de manera gratuita cada fin de semana, 44 fines de semana, de manera gratuita, como manera de sanción, hacer funciones que tal vez nunca han realizado, limpiar calles, barrer, ordenar anaqueles, instituciones. He visto que ponen macetas, levantan como Chiquito Flores, ¿no? Levantaba basura, así cumplen sus sanciones, ¿no? Y muchas de las personas cambian, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchísimas gracias por su brillante ponencia. Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que levanten la mano virtualmente los participantes y así poder dar el uso de la palabra de manera ordenada. También invitarles a que puedan escribir sus preguntas en caso lo hubieren para hacerlas saber al ponente, ¿verdad? Y en caso pues no haya preguntas, daremos culminada la presente sesión. Ok, esperemos unos segundos para ver si hay preguntas.
Ok, la doctora Verónica Gutiérrez Beltrán ha levantado la mano. Doctora, puede encender su micro y hacer la pregunta correspondiente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Un poquito entrecortado, pero sí. Buenas noches, doctora. Agradecida con la ponencia y bueno, mi duda sería, por ejemplo, en las fiscalías, en muchos casos las medidas de protección otorgadas pues son vulneradas, ¿no? Se comete incumplimiento de estas medidas y por lo tanto se apertura procesos por desobediencia a la autoridad y también por nuevos hechos de violencia que se suscitasen. En estos casos, ¿cómo se debería resolver? ¿Debe primar algún delito en específico o también debería juzgarse por el delito de desobediencia a la autoridad? Sí, muy buena pregunta. El 368 nos regula lo que es la resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no? Si bien es cierto, no existe un punto medio de aplicación de ello, porque todavía no ha habido algo así como este pleno jurisdiccional de medidas de protección. Entonces, los fiscales aplican a su manera, ¿no? Algunos lo consideran como agravante dentro del artículo 122b, porque existe agravantes, una es la de desobedecer una medida de protección, y otros lo consideran dentro del enmarcamiento del 368, ¿no? Como desobediencia. Pero autores que ven temas de violencia consideran que esto debería verse en dos planos, ¿no? Uno, debería investigarse como un nuevo hecho de violencia dentro del artículo 122b, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una nueva vulneración al bien jurídico que es integridad, sea física o psicológica, y además debería de verse como desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque no se ha respetado una orden judicial, ¿no? La orden que ha emitido el juez de familia. Entonces, hay tesis que plantean que se debe ver a la par cada uno de estos, ¿no? Y otros, como lo dije, los fiscales lo aplican solamente como una agravante, o sea, lo investigan como 122b, pero dentro del segundo párrafo como un agravante de la desobediencia. Pero si bien es cierto, no existe una unificación de criterios por el momento todavía que permita ver cuál o cómo debe aplicarse. Ahora, si me preguntas cuál es mi perspectiva dentro de la aplicación, yo creo que se debe ver por los dos delitos, ¿no? También existe una tercera tesis que dice, no, solamente debe verse como desobediencia, ¿no? Como desobediencia y debe haber un concurso ideal, ¿no? Porque si bien son el mismo hecho y solamente debe verse como desobediencia. No es un nuevo hecho de violencia, sino es parte de son los hechos que son parte del 368, ¿no? Entonces, ante estas tres perspectivas, desde mi consideración, yo creo que yo adoptaría la primera, ¿no? Que debe de considerarse la vulneración del bien jurídico de la integridad de la víctima y a la par por desobediencia, ¿no? Como lo expliqué, porque se han vulnerado esos dos bienes jurídicos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Ok. Doctora, yo tengo una pregunta. Muchas veces en las violencias familiares, obviamente hacia las mujeres, que comúnmente se da, los menores presencian ello. Entonces, ¿cree usted que de oficio, ¿no? El Ministerio Público debería también someter al menor a una evaluación psicológica? Doctora, no se escucha solo. Ya, esa es tu pregunta. Sí, yo considero que sí. No, el Ministerio Público, ¿qué hace? ¿No? Si la víctima me dice que hubo un menor de edad presente,
dentro de esa pelea que hubo, esa violencia que hubo, solo lo considera como el agravante, como parte del 122B, ¿no? Pero si bien es cierto, ese también es víctima, ¿no? Es una víctima indirecta. Para el caso de las medidas de protección, por ejemplo, lo que se solicita también son medidas de protección a favor del menor. ¿Por qué? Porque también ha sufrido. Pero para el hecho de violencia, los fiscales solamente lo toman como testigo, ¿no? Lo toman como testigo para acreditar la versión de la madre, pero no lo toman como víctima, o sea, para propiamente la acusación. Y eso está mal, porque el menor también ha sufrido el hecho de violencia, el hecho de presenciar también le causa una afectación que sus padres estén peleando. Entonces, considero que también debería considerarlo como víctima, pero como, bueno, los fiscales son los titulares del ejercicio de la acción penal, son ellos los que hacen la investigación. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. No habiendo más preguntas, pasamos a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia su persona y por contribuir pues a la difusión y el fortalecimiento de conocimientos jurídicos. Finalmente, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Sí, bueno, agradezco la invitación que se me ha realizado para la presente ocasión que he tenido dentro del diplomado de violencia familiar y familia, si no me equivoco, ¿no? Diplomado de violencia familiar, sexual, género y feminicidio, y esperamos pues participar de futuras intervenciones que haya dentro de este diplomado, ¿no? Justamente es un ámbito el cual acaparo violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Muy agradecida por todos y espero que los conocimientos vertidos hayan servido mucho para, de alguna manera, profundizar este tema tan importante de la violencia y que está en boga, ¿no? Porque hoy en día, todos los días se ve violencia en televisión, en la vida cotidiana, en la vida como abogados. Muchas gracias.